Computadora, recording in progress. Vale, ok. Y ya está. Entonces, espérate que voy a coger el guión de la entrevista, que lo tengo aquí. Bien. Perdóname un segundito. Eh, ¿Estás agobiada por algo, Tere? No, no, es que acabo de llegar corriendo. Ah, vale. ¿Comprendes? Porque llegaba tarde. Ay, y entonces Y estás con bueno, ese agobio, vale. de hecho, vengo sudando como un pollo, pero bueno, no pasa nada. Bueno, pero tú cógete un vasito de agua, que yo no quiero estar que estés agobiada ni estresada, Nada, no, no, no estoy bien, no te ¿no? preocupes. No. Bueno, Amparo, que estoy haciéndole una entrevista a Tere Santos. Luego te llamo y concretamos. Un besito. Que está Amparo escribiéndome y no me gusta dejarla. Claro, vale. Ay, mi Amparito. Bueno, vamos a ver. Venga. Entonces, bueno, lo primero es, ya sabes, pues tu nombre y cómo te presentarías a ti misma. Ujú. Mi nombre, Teresa Santos Garrote, pues soy feminista, soy periodista y en periodo de aprendizaje permanente. Vale, o sea que si efectivamente, ¿no? Que si estuviésemos hablando de todo lo que tiene que ver con este contexto, ¿no? Del periodismo feminista, eh, tú en tu vida y en tu carrera profesional como periodista has podido combinar, ¿no? La faceta no identitaria tanto de periodista como de feminista. A ver, yo he combinado en la medida que ha sido posible. Es decir, dentro de los medios de comunicación, si te ponen una etiqueta, estás perdida. Entonces, digamos que yo he tratado todos los temas que creía que debía tratar y que ayudaban al feminismo, pero sin hacer ninguna declaración. Es decir, como si estuviera viendo, mientras estaba trabajando, ¿eh? Como si estuviera viendo los toros desde la barrera. Eso es así, porque si no, a no ser que trabajes para programas específicos, que también he trabajado y ahí no hay problema. Estoy pensando en Tolerancia Cero de Radio Nacional, por ejemplo, cosas así, programas de este tipo. Pero salvo eso, siempre he tratado de abordar los temas de la agenda feminista en la medida que ha sido posible y abordarlos de la manera que yo consideraba más ética y más plural, ¿no? Pero ya te digo, un poco como si viera los toros desde la barrera para que no te etiqueten, porque si no, luego tienes problemas. Tienes problemas de Y me credibilidad con imagino tus que, me compañeros. imagino que con tu larguísima trayectoria no es igual como lo hacías, ¿no? Hace 30 años que ya al final de la carrera, ¿no? Al final de tu trabajo en Radio Nacional. Evidentemente, evidentemente. Hace muchos años, ya sabes, todas hablábamos de género, nunca de feminismo, y sí, se abordaba todo lo que había que abordar. Me acuerdo aquellas épocas de lucha a favor del aborto, pues, en fin, de los anticonceptivos, pues, estoy hablando pues, de finales de los 70 80 que eran épocas muy, muy duras, de concentraciones en la calle, que las contábamos, de los lugares específicos donde se atendía a las mujeres, que los íbamos contando en los medios de comunicación en los que trabajábamos, pero que eran noticias muy difíciles de colar en la agenda, muy difíciles. Y había que trabajar mucho para que ese tipo de noticias saliera adelante, porque la mayoría de los compañeros y incluido compañeras no las valoraban. Claro. Esa es la verdad. O sea que Entonces no había que solamente eran luchar. las cuestiones específicas de la agenda feminista, sino también, o sea, incorporar la perspectiva de género en otras, ¿no? Es decir, por ejemplo, preguntas tipo, ¿esto afecta de una manera distinta al hombre y a las mujeres? Eso no, Sí, eso no. yo en la medida que he podido lo he hecho siempre, siempre, en la medida que he podido, siempre. Por ejemplo, a la hora de escribir una crónica, pues he tratado de buscar el mayor número de voces femeninas posibles y también abordar ese asunto, ¿no? Pero en una crónica es más complicado, pero cuando he tenido programas, pues he tratado de especificarlo y sí, sí, de abordarlo así, como tú dices, sí, sí. Porque nunca has Pero tenido hablando de una. Radio Nacional, que es bastante excepcional también Radio Nacional en ese sentido, vamos, que yo no tenía demasiado ¿A qué te problema. refieres?
Pues porque no había demasiada crítica con respecto a esto. Es decir, que si yo en un programa que yo dirigía planteaba un tema, nadie me decía, "Ah, no, este tema no, para nada". Justo eso te iba a preguntar, ¿nunca has tenido ningún, digamos, toque de atención de, Tere, esto no... No, porque pienso que lo he sabido hacer de manera que nadie me diera un toque. En fin, no, te lo digo en serio. Yo creo O sea, que, que claro, piensas, ergo piensas que sí podrían haberte dado un toque si lo has hecho de otra manera. claro, claro, sí, sí. ¿Sí? No Ajá. ahora, ¿eh? No ahora, pero ¿qué te digo? Pues hace 30 años, sí. Sí, ¿no? Pero, claro, pero bueno, ya te digo que yo lo hacía como si viera los toros desde la barrera, que no los veía desde la barrera, pero aparentemente los veía desde la barrera. Ese era mi truco, ¿no? En las crónicas en Claro. directo, por ejemplo, mira, crónicas en directo en lugar de crónicas grabadas, porque las crónicas en directo no te pueden cortar, ¿sabes? Siempre es mucho más eficaz hacer la crónica Claro. en directo cuando tienes un tema que sabes que puede herir ciertas sensibilidades. Bueno, pues una crónica en directo es mejor. Y puedes decir, no me da tiempo, tengo que entrar en directo. No sé, son trucos, estrategias, ¿sabes? O sea que me estás diciendo que has tenido siempre, digamos, herramientas ¿cómo se dice? Estrategias, ¿no? Así como para poder al final hacer lo Yo que tú... te confieso que en los últimos años ya no eran necesarias, pero sí hace 30 años, claro, sí, Claro. sí, sí. Vale, y te consta que haya habido consignas partidistas o no para en la radio con respecto a algo que tenga que ver con esto, con igualdad, con feminismo, partidos que Por haya, ejemplo, o sea, que es que trabajar en una provincia no es lo mismo que trabajar en Madrid. Yo creo que más que consignas contra, lo que ha podido ocurrir es que no se valorara, ¿sabes? Desde las personas que marcaban la agenda no valoraran que era importante hablar de igualdad. De hecho, pues tienes el ejemplo de lo que pasaba con programas específicos como Tolerancia Cero, que los ponían a veces de madrugada o a altas horas. Es decir, que es que no es tanto que no se quisiera abordar el asunto como que no lo valoraran suficientemente. Ya te digo que eso ha ido cambiando y en cualquier caso siempre ha sido mejor que en otros sitios, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en Sol de España, no en Radio Nacional, en Sol de España, era mucho más difícil colar una noticia de este tipo, mucho más difícil. Y lo conseguíamos, ¿eh? Pero era más difícil. Lo acabábamos consiguiendo, pero era más complicado. Era, pues, eso con 2 líneas y un pie de foto tiene suficiente. No, 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 ya. porque tengo que explicar y al final, pues, tenías que convencer al redactor jefe de que aquello tenía su importancia y si le conseguías convencerlo, pues entraba más grande, con más espacio, ¿no? Pero Ya. era más complicado. Ya veo, ya. Vale, entonces esto de que ahora podamos incorporar la perspectiva de género, no solamente no toda la labor que se hace desde el periodismo y desde las compañeras, sobre todo compañeras ¿no? que son feministas y que están en medios de comunicación, más allá de las cuestiones específicas ¿no? de tratamiento de temas que tienen que ver con la agenda feminista, la perspectiva de género. ¿Tú te sientes cómoda hablando en esos términos de periodismo feminista? Sí, no tengo ningún problema en hablar de feminismo, periodismo feminista, para nada, O vamos, sea, que porque consideras que en un momento determinado, cuando abordamos cuestiones que tienen que ver, no solo, que ahora las trataremos, no solo con las cuestiones organizativas de los medios de comunicación, sino la cuestión del mensaje, ¿no? Que a esto le llamemos, ¿no? La posibilidad de que no haya ningún tipo de noticia. Me da igual que estemos hablando de lo que estemos hablando, ¿no? Que no, que el calificativo sea periodismo feminista, ¿no? O sea, la manera de llamarlo sea periodismo feminista. yo no tengo ningún problema, pero habría gente que lo tendría, ¿eh? Mucha gente que lo tendría dentro de los medios de comunicación. Ten en cuenta que en los medios de comunicación hay mucho machismo todavía. Es decir, yo no tengo problema y las compañeras que están en estos temas tampoco lo tienen. Pero fíjate que en los medios de comunicación siempre para igualdad hay alguien específico, pero no se aborda como una historia transversal. No se aborda como algo que tenga que ir, como una perspectiva en la que todo el mundo tenga que tener en cuenta a la hora de escribir cualquier cosa que escriba. Eso no existe todavía, ¿eh?
Y no No hay que solamente no engañarse. existe, sino que consideras que hay resistencia para que exista. Hombre, considero que, que es necesario que haya formación feminista en las plantillas de los medios de comunicación, claro, pero es muy complicado porque los periodistas son difíciles de abordar y es muy difícil a un compañero decirle cómo tiene que hacer las cosas. Bueno, es que eso es así, es decir, Ya. que es complicado, es complicado. Hay que convencer, mm, hay que convencer, no tratar de, hay que convencer poco a poco, ir convenciendo, ¿no? Ir Vale, o sea que cargándose de razón. tu experiencia en cuestiones organizativas, ¿no? Como práctica organizativa, es decir, alguna cuestión que tenga que ver es simplemente esta, ¿no? Es decir, que haya alguien en las redacciones que en un momento determinado se ocupa del mensaje que tiene que ver con las mujeres, ¿no? O con la igualdad. Sí, eso es lo que existe, pero yo pienso que no es eso, que lo que tiene que haber es formación de género, formación feminista en general en las plantillas, porque en ese caso cualquier noticia tendría esa perspectiva. Pero eso no es así, como tú lo sabes, eso no es así. Eso depende de la Vale, formación de cada entonces, periodista. vale, o sea que entonces para que podamos tener en un momento determinado alguna práctica que tenga que ver con la organización de los propios medios, ¿no? Organización, la cuestión organizativa, la estructura organizativa, ¿no? Es decir, ya sabemos, ¿verdad?, que hay como está la cuestión de la importancia de los medios de comunicación como estructura material, que son también por la simbólica, por lo del mensaje. Entonces, como ya hemos hablado de la simbólica, hablando de la material, es decir, de la estructura organizativa. En fin, no sé cómo decirte, si estuviese en tu mano hacer ¿no? Un medio, una radio que fuese, ¿no? Feminista, no sé, ¿qué se te ocurre aparte de la cuestión de la formación? Hombre, es que la clave sería abordar todo desde esa perspectiva, cualquier noticia desde la perspectiva feminista, esa es la clave. Es que no hay otra, la clave es esa. No querría hacer una cosa distinta, querría hacer una cosa mejor hecha, no distinta, porque en televisión, en radio, en prensa está todo inventado. No se trata de hacer algo distinto, sino algo bien hecho. Cuando te diriges a las masas, o en ese mensaje claro, que tuviera, ese mensaje, sea el que sea, tuviera siempre perspectiva de género, que nunca se olvidara de pues, consultar tanto hombres como mujeres, que, en fin, en general, que todo se abordara adecuadamente para señalar desigualdades. Que es que ese es el problema de los medios de comunicación, que no abordan desigualdades. No solo los problemas de género, es que otro tipo de Yo, desigualdades por tampoco las ejemplo, abordan. Tere, tú participas en ADIM y además eres al frente de la Asamblea de Mujeres y quizás se me ocurre que quizás hay alguna práctica organizativa que tenga que ver con ADIN o que tenga que ver con nosotras, que tú digas, bueno, mira, esta forma de organizar las cosas o esta forma de abordar, no como las estructuras, estaría bien en un medio, ¿no? Te pongo un ejemplo, que a lo mejor no A viene al ver, caso, a pero ver. por ponerte un ejemplo, ¿no? Es decir, eh, el hecho de que intentemos, ¿no? Esto que intentamos tanto que es la horizontalidad, ¿no? Sí, En el movimiento feminista, que es bueno, pues es una clave, quiero decir, ¿no? Precisamente para intentar romper, sabiendo, porque yo creo que con la edad que tenemos, sabemos perfectamente que al final siguen existiendo una parte que tiene que ver con una estructura muy piramidal, ¿no? Es decir, ¿no? Pues por ejemplo, ¿no? En el caso nuestro, pues yo soy la presidenta, hay una junta directiva, se toman una serie de decisiones, ¿no? Pero ¿hay alguna práctica organizativa que tú puedas ver en el movimiento feminista que tú dirías, joder, qué bien estaría si los medios no aplicasen este poquito de no sé qué? ¿O no estoy crees que no? pensando. Es que verás tú, es que es muy complicado. Los medios funcionan de forma, mira, en los medios todo tiene que estar aprendido previamente, porque se trabaja con mucho estrés, con mucha rapidez. Estás haciendo una noticia, surge otra y tienes que dejar esa a medias para empezar otra. Es que eso es así, a diario. Las redacciones están muy disminuidas. Entonces, aquí lo importante de verdad, por encima de cualquier otra cosa, olvídate de estructura. Lo importante es la formación, sí, la formación, pero estructura. Bien. Formación
no solo estoy hablando de plantilla, formación en los cargos, en las personas que dirigen el medio. También tiene que existir esa formación, Bueno, me porque si imagino que no, la formación, toma, yo te he escuchado a ti, la formación tiene que venir desde la facultad. tiene que venir de la facultad o de donde sea, pero desde luego No, tiene que estar decir que aprendida no, previamente. que lleguen ya como un poquito aprendidos y aprendidas a las redacciones, ¿no? Que si vienen, Sí, que si porque si no, tuviesen. es que no da tiempo, o te sabes un poco lo que hay que hacer, o porque no, tú no tienes en un medio de comunicación lo que os pasa en la universidad que tenéis tiempo para reflexionar. En un medio de comunicación no, olvídate. El medio de comunicación es correr, 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 correr y correr. Sí, pero por ejemplo, Y yo en la facultad que tú precisamente, ¿no? Que tú dices, pues en la facultad tenemos más tiempo como para pensar, ¿no? Y sin embargo, bueno, esto probablemente no lo ponga tal cual en cuando transcriba, pero para que tú y yo nos entendamos, Tere, porque también hay una. Es decir, que no lo voy a transcribir todo lo que estemos hablando. no, no, ya supongo. Yo, por ejemplo, considero que habría tiempo para llegar a mucho más consensos de los que se llegan. Es decir, el consenso no forma parte de la estructura de la universidad. Y el consenso sí forma parte de mi enseñanza dentro del movimiento feminista. Ya, Entonces claro. Pero tú te ¿sabes? Yo referías a diría, eso cuando me decías en cuanto a estructura organizativa. Mira, eh, hoy por que hoy, por la ejemplo, estructura, imagínate, ¿se puede llegar al consenso en un medio como, ¿no? ¿Podrías tú haber llegado a un consenso que tenga que ver con la formación, que tenga que ver, o por ejemplo, la pregunta, ¿cómo hemos llegado al consenso de que ya todo el mundo, en todos los medios, hable de mujeres asesinadas? Cuando, Tere, ¿cuántas veces nos hemos dicho lo de que no son muertas, que son asesinadas? Y claro, de claro, pronto claro, sí, 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 cae en las claro, redacciones, ¿no? Y de pronto dices, sí, coño, sí, ya todo el mundo habla de mujeres asesinadas, ¿no? claro, O claro, mucha gente, vaya. sí. Pero mira, es que, a ver, ¿cómo te lo explico? O sea, la estructura en un medio de comunicación también es piramidal. Hay un consejo de redacción y se deciden los temas de la agenda. Y luego se le dice a cada redactor lo que ha de hacer. Esto que cambie, debería cambiar, claro, sería estupendo que en el consejo de redacción participara toda la redacción y todo el mundo tuviera la misma capacidad de. Pero bueno, no suele ser, de momento no suele ser así. No suele ser así porque, por ejemplo, imagínate una redacción grande de Radio Nacional, pues no puede ser el jefe de Nacional, el de Internacional, el no sé qué, se reúnen y entre todos deciden la agenda del día y luego lo comunican a cada sección. Es muy complicado porque cada sección tiene su gente, entonces hacer una cuestión asamblearia sería muy. Y luego, por otra parte, la prisa. O sea, quiero decir, en ese sentido es donde yo todavía no lo veo. Quizá en el futuro, más adelante, sea más posible, pero ahora todavía no lo No, a lo veo. Yo mejor más bien, me refería, sí, tienes razón, no me estaba refiriendo quizá tanto a esa cuestión del día a día, el diario, ¿no? Sino de consensos, por eso te hablaba de terminología, ¿no? De consensos que tengan que ver con este medio, eso es mira, un consenso. claro, mira, una de las cosas que yo quiero hacer en este noviembre es intentar precisamente un consenso, intentar hablar eh, con los directores de medios para que profundicen en temas en los que hay que profundizar, ¿no? Que Ujú. no se queden en mujer muerta, ¿m? Mujer asesinada, no se queden en mujer asesinada, que vayan a la raíz, a ver si es posible. A mí me gustaría decir que intentar consensos hay que intentarlo siempre, pero los medios de comunicación no les gusta nunca que les dirijas. Eso Ya. lo tienes que tener muy claro. Mm, y, y entonces cuando se llega a ellos hay que llevarles muy buenas razones, ¿no? Yo creo que el nivel de violencia que en este momento existe es muy superior a meses atrás. Yo creo que es un tema suficientemente grave como para que se pongan un poquito a favor de esto, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Entonces, por ejemplo, te estoy contando esto porque lo considero absolutamente necesario. Considero necesario que se aborde el origen de la desigualdad. Es que si no se aborda, no vamos a ningún sitio. Que se aborde la relación de poder entre hombres y mujeres, que todo esto se aborde, que se vean los problemas que tienen los chicos con la pornografía, los niños jóvenes, que todo esto se lleve a debate, ¿no? Mm. Eso.
Fíjate, el otro día escuchamos a las mujeres rurales, ¿no? Que estuvimos en Mm, estas charlas y ellas se quejan de lo mismo, es decir, que es que están absolutamente invisibilizadas. Si las mujeres en los medios salen en un 23%, según el último monitoreo, pues las mujeres rurales salen un 8%. Es decir, que es que las desigualdades con respecto a las mujeres son muchas, muy múltiples, vamos. Entonces, el problema es que cada vez haya más gente en las redacciones que sean capaces de verlas, porque si no las ven, no las van a abordar. Y muchas veces el jefe o la jefa de informativos o de programas o jefe o redactora o redactor jefe, lo que tiene es una agenda política y económica determinada que es la que importa y como política es todo, pero no se dan cuenta, pues van a los 5 temas claros del día, ¿no? ¿Eh? Que si el mm. Euribor, que si no sé qué, pero luego hay temas que a la gente le importan y que no entran en la agenda, que no Sí, me ha entran. Y parecido muy bueno, estamos interesante en lo la... que has dicho de lo que intentas hacer de ahora del tema del contexto, ¿no? Es decir, porque en el trabajo que estamos haciendo ahora mismo, Nadine, de los medios de comunicación, yo estoy gratamente sorprendida. O sea, estamos con unos datos, estamos manejando unos datos que yo estoy diciendo menos mal, Es menos que, mal. Y es yo que, estoy, de es que se ha verdad, trabajado. pero muy, muy gratamente sorprendida con un montón de cosas. Sí, Faltan, por supuesto, cosas que reivindicamos desde este periodismo feminista, ¿no? Es decir, pues que tiene que claro, ver, por ejemplo, de abordar más el contexto. Pero aquí, sin tener ánimo de ser magnánima con los medios, Pero también es verdad que también me muevo en la misma dinámica, en la misma tesitura que tú decías antes de la rapidez de los medios, ¿no? Es decir, tú a lo mejor podrás hacer contexto cuando tengas 3 columnas, pero si tienes media, pues no puedes hacer contexto, porque no, si... es decir, una cosa es, para mí, la decisión estratégica de lo meto en nacional, lo meto en primera portada o lo meto en sucesos. Esto es una cuestión que efectivamente tiene que ver con darle la importancia, ¿no? Y otra cosa es de cuánto espacio dispongo como para poder llegar realmente al contexto, ¿no? Como si claro, fuese un claro, artículo, ¿no? ¿Tú qué piensas? claro. En una crónica de 40 segundos o de 50 segundos, pues es difícil, hay que hacerlo, pero es difícil hacer contexto, pero hay que hacerlo, ¿eh? De hecho, se hace. De hecho, se hace. Sí, Pero vamos, que tiene pero más, mucha es más complicación. difícil. Claro, Mm, porque ten en cuenta que cuando tienes tan poco espacio, tienes que ir a lo importante, a lo importante, a lo importante y dejar lo demás. Es decir, que no puedes jugar con quizá hechos que pueden llamar la atención y pueden atraer al lector a leer. No, si tienes muy poco espacio, tienes que ir a contar lo concreto para poder contextualizar precisamente. Entonces, mm, poniendo en valor muchas veces eh, contextualizar, te dejas en medio mensajes más pequeños, pero que pueden inducir a seguir leyendo. En fin, esto del mensaje es muy complicado, tú lo sabes, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, Pero bueno, esto está es muy complicado. bien. Pero bueno, es así, ¿sabes? Es decir, que yo me he visto en muchas de esas, de elegir qué hago para que esto llegue, qué hago. Yo siempre pensaba en el mensaje y cómo llegar, ¿no? Y bueno, a veces cuesta mucho, a veces cuesta mucho. Y sobre todo, por encima de un medio de comunicación, por encima de la ideología que tenga, por encima de todo, es muy importante que el periodista esté formado o la periodista. Es importantísimo. Porque el medio, cuando le des una información bien hecha, no te la va a echar para atrás. No te la Ya. va a echar para atrás. Es decir, ¿entiendes lo que quiero decir? Es decir, Sí. que lo importante es que se vayan formando poco a poco. Yo noto mucha diferencia, pues no sé, de hace 5 años ahora, ¿no? Ahora hay más formación. No la suficiente, pero más formación. Ya hay cosas que no hay que explicar. Por lo que tú decías de las mujeres Sí, asesinadas. Ya no hay que explicar no, sí. eso ya está superado. Sí, eso Lo te que voy a ocurre es preguntar que es ahora, verdad que... como sí, eso te voy a preguntar ahora un poco por ir cerrando, que si no, pues esto que estabas diciendo, alguna práctica que consideres, alguna práctica tanto de estructura como de mensaje, que consideres que haya cambiado de una manera radical en los últimos años, o sea, que tú de pronto digas, bueno, esto es una práctica feminista y que por fin la tenemos, ¿no?
Sí, bueno, pues este es un ejemplo. El ejemplo de que ya no va a la página de sucesos, eso es importantísimo. Ya no va a la página de sucesos, la mayoría de las veces está en sociedad, no en la página de sucesos. Eso es muy, muy importante, de verdad. Eso yo lo considero que eso ha sido un éxito del trabajo realizado en los últimos años. Eso, el que haya más cultura, el que feminista, que la hay en las redacciones, el que el lenguaje inclusivo, pues no lo quiero llamar inclusivo, pero no sexista, digamos que el lenguaje no sexista, pues cada vez haya más gente en la redacción que intenta que usar una utilización del lenguaje no sexista. ¿eh? Y Eso con para mí respecto a es las un imágenes, y con logro. respecto a las imágenes, Tere, bueno, tú eres un medio sonoro, no Las lleva imágenes, imágenes, pero, vale, las pero tú imágenes. sabes mucho de esto. Mira, vamos a ver. Nos podemos poner en el caso Rubiales, muy reciente. Estoy hasta las narices de ver ese beso. Yo no Es puedo que más, vaya. no es, en la mayoría de las informaciones no es necesario. Y sin embargo, ahí está, pum, 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 pum. Hasta las narices de diálogos de hombres sin formación en género. Hasta las narices. Dices por Pero tertulias, por ejemplo. eso es más en las tertulias. Eso Sí. es que no, vamos, ¿sabes? O sea, que es que hasta las narices del seguimiento de una familia que hace huelga de hambre a favor de Rubiales. Vamos, o sea, es que, no sé, Ya. que un medio de comunicación apueste, ahí, lo ponga en la puerta de la casa de la madre ahí 24 horas informando, pues la verdad no lo comprendo. No lo comprendo, es decir, que aquí te dice hasta qué extremo hay que seguir trabajando, a pesar de que hemos avanzado mucho, pero este caso, por lo Sí, menos es a mí, verdad. este caso que lo he estado mirando con lupa, me he dado cuenta que no, que hay que seguir trabajando mucho porque no han comprendido que eso no es, que así no avanzamos. Sí, Entonces, como que bueno, llega el momento, efectivamente, ¿no? Llega el momento como, no, digamos, ¿no? Así como que llega el momento de la verdad y dices, ah, pues no, no te has enterado de nada, coño. Yo bueno, pensaba que sobre te todo, había mira, enterado, pero no sé es que que no. lo que ocurre es que en muchas televisiones lo que más importa son las audiencias. Y no tiene sentido, lo que te digo, estar 24 horas delante de la casa de la madre de Rubiales, ¿no? Pero como eso hay determinado público al que le vende, pues ya está, ahí están. O sea, el periodista no está Sí. allí porque quiere, es porque hay alguien de su empresa que le dice tienes que estar. Entonces, si el periodista tiene formación, va a poner muchas pegas a estar allí, pero tiene que tener formación, porque tiene que argumentar y argumentar y argumentar para Sí, que le y entiendan. luego puede tener efectivamente, como tú bien dices, toda la información estar muy bien informada, muy bien informado, informada, ¿no? Y de pronto, pues no, no poder decir que no, que en fin, la realidad también es esa, que tienes un jefe y tienes un jefe, ¿no? Pues claro, claro, que tienes que hacer un poco lo que te mandan, claro. No que te mande. Pero bueno, en cualquier caso, sí es verdad que han mejorado mucho las cosas. Pero, por ejemplo, en periodismo deportivo, pues ya sabes, es quizá donde más se nota ese déficit, ¿no? Donde más formación hace falta. Sin lugar a Oye, dudas, ¿eh? Donde y más hay que y ya apostar. con esto y ya con esto ya lo dejamos porque si no me van a matar las compañeras. Pero en la radio, Tere, o sea, Sí. claro, es que tú llegaste a Radio Nacional de España, de Málaga, bastante jovencita, ¿no? Quiero decirte que era una pipiolilla, poco menos, Pues ¿no? mira, no. Mira, yo estuve en Radio Cadena bastante jovencita, pero bueno, en Radio Nacional entré con 31, 32 años, tampoco era tan jovencita. Por ahí tenía. O sea que, Vale, pero bien, y en eso, por ejemplo, en términos de cambio, no sé si tú ahora cuando te has ido de Radio Nacional, no sé, no, por decirte, ¿no? Por ejemplo, pues había a lo mejor dos mujeres y ahora hay 20, o había no sé qué, o sea, algún cambio así que tú hayas dicho, esto es, Meli, bueno, realmente una eh, diferencia brutal, eh, ¿no? las mujeres hemos ido ganando terreno en las redacciones sin lugar a duda. Cuando yo llegué casi todos eran hombres. Cuando yo llegué casi todos, ¿eh? Entonces poco a poco hemos ido ganando terreno. Pero claro, Y al poder, frente, Tere, yo he sido jefa de informativos, ¿eh? Y programas, pero no es,
digamos que no sucede todo lo que debería. ¿Eh? Y conste que en la radio pública yo creo que sucede mucho más que en otras. O sea, quiero decir, en la radio y Ya, televisión, ¿no? Las sí. públicas cuidan mucho más esto que las empresas privadas, eso es así. Y se llevan a rajatabla los planes de igualdad, en fin, que es otra historia, ¿no? Y se tienen en cuenta, ¿no? Bueno, claro, es Pero verdad, a pesar, el plan de igualdad de RTV es una bomba, vaya, te voy a decir que está muy bien hombre, planteado y está muy bien defendido por las evidentemente, compañeras. Ahí está Monse Boys para estar Claro, pendiente de claro, eso. claro. Pero sí, sí, no, no, de verdad te lo digo. Y luego, además, quizá en Radio Nacional yo lo he notado que podía avanzar en este sentido mucho más que el resto de mis compañeros en otras empresas. Yo te lo digo de verdad, vamos, en ese sentido no he tenido demasiados problemas. También es verdad que tú me conoces, yo tengo mucha mano izquierda, ¿no? Y he tratado siempre de eso, de no Sí. señalarme en exceso, Mm. porque si no, ¿No ya, conseguías el objetivo? claro, no, es que, exacto, es que si restas credibilidad, entonces ya no tienes nada que hacer en la profesión. Y como además el feminismo no se veía como se ve ahora, que ahora yo creo que se ve pues como lo que es la lucha por la igualdad, pero no, se veía como algo muy radical en el sentido no de raíz, sino radical de extremo, ¿no? Entonces era Sí, muy complicado explicar las de ser cosas. algo que está afuera y que además siempre Como si fuera casi hablar de feminismo como ya si era fuera casi, peyorativo. pero claro, como si fuera antisistema cuando para nada lo es, ¿no? Pero como si fuera algo, así se veía, así se veía. Entonces, claro, había que tener cuidado con esas cosas, porque si se veía así por parte de quienes ponían la confianza en que hicieras un programa o tal, pues tenías que tener cuidado cómo hacerlo de manera que se hiciera bien, pero, pero sin que nadie te llamara la atención ni nada de nada. En ese sentido yo he tratado de hacerlo, ¿no? Yo sé que a lo mejor hubiera sido más valiente decir, pues yo, pero luego es tonto porque no se consigue. Entonces, siempre hay que estar de acuerdo con la época en la que se vive. Creo yo, Mm. vamos. Muy bien, Teresita, pues se acabó. Voy a para esto. Bueno, ¿te ha parecido bien?